Septiembre es el mes del corazón y por eso siempre viene bien recordar, hablar, con un poco de tiempo tal vez se pueden prevenir la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, accidentes que tienen comprendido el funcionamiento del corazón. Invitamos por este tema al doctor Osvaldo Matías de Prati. Allí está apareciendo su número de matrícula en pantalla. Es el médico de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano. Además es asesor médico del laboratorio ELEA. Gracias por haber venido, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias por tu invitación. Bueno, dijimos septiembre, mes del corazón, un buen momento para recordar qué cosas son importantes chequear, ¿no? ¿A partir de qué edad una persona tiene que empezar, por más que se sienta bien, porque se conoce que las situaciones en las que el corazón está comprometido, que son todas, pero digo, cuando hay un problema el corazón no avisa antes, ¿no? Que puede llegar a tenerlo. ¿Cuándo una persona se puede empezar a controlar? En realidad la prevención cardiovascular arranca desde la infancia. Y esto tiene que ver con los hábitos. O sea, los hábitos saludables de vida son... es la estrategia que genera mayor impacto en la prevención cardiovascular. Obviamente que uno arranca después de los 18 o 20 años a hacer controles periódicos y lo que comúnmente se conoce como chequeos, nosotros le llamamos control de salud, que lo que hace es documentar algunas cuestiones relacionadas a los factores de riesgo, que son los elementos por el cual las enfermedades cardiovasculares se producen en el tiempo. Ajá, pero se pueden detectar, digo, una persona que se siente bien, un chico de 18 años que está bien, que hace actividad física normal, que tuvo una buena alimentación, actividad física durante su infancia y demás. ¿Puede hacerse controles por más que generalmente una persona se va a hacer análisis de laboratorio una vez por año? Es lo que debería, lo que correspondería, ¿no? Muchas veces no pasa. ¿Qué pasa en el caso del corazón? Sí. ¿Debería hacerse un electro por año? En realidad el electro no es una estrategia de prevención adecuada. Yo te decía recién que tiene que ver con los factores de riesgo y en lo que tiene que ver con el corazón hay de dos tipos. Los no modificables, donde estamos con la edad, el sexo y la carga genética, donde la medicina hoy no puede hacer ninguna intervención, y los modificables, que es justamente donde la medicina y la salud comunitaria sí pueden hacer mucho hincapié, que es la presión elevada, el aumento del colesterol en sangre, el aumento de la glucosa, es decir, la diabetes, el hábito de fumar, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad y los factores que se llaman psicosociales. Ajá. Está involucrado el estrés, la irritabilidad, la depresión y la ansiedad. Ajá, digamos, sí se pueden hacer todos esos estudios, no un estudio puntual del corazón. Exacto, o sea, la mejor prevención para la salud cardiovascular es la detección y el control rápido de los factores de riesgo modificables justamente. Ajá. ¿El deporte es bueno y achica las posibilidades de riesgo? ¿En qué medida juega el deporte en este sentido? Sin duda, o sea, la actividad física es un elemento vital en la prevención cardiovascular y de hecho hay un trabajo de investigadores de un hospital muy importante de Estados Unidos que se publicó el año pasado, que lo que ellos hicieron fue investigar sobre algunos dominios de vida saludable. Y lo que ellos demostraron en esta investigación es que manteniendo hábitos saludables, que es un plan de actividad física moderada, un plan de alimentación saludable, el hecho de no fumar y mantener un peso adecuado, se evitan el 80% de las muertes. Por lo cual esto da una idea del impacto que tiene mantener buenos hábitos de vida en la salud comunitaria, ¿no? En la comunidad general. ¿Esto mejoró con el correr de los años? Digo, la conciencia de la gente sobre este tipo de hábitos, la cantidad de accidentes cerebrovasculares y demás sigue siendo el mismo. En estadísticas, en números, ¿qué hay? Te cuento, en realidad la enfermedad cardiovascular en Argentina es la primera causa de muerte. Ha habido una disminución casi del 20% en los últimos 20 años en cuanto a mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero no obstante eso sigue siendo la primera causa y por lejos la primera causa. Argentina en este caso no está exento de lo que pasa a lo largo del mundo, donde una persona cada 26 segundos tiene un evento cardiovascular y una persona por minuto se muere por un evento cardiovascular. Y lo que vemos en nuestro país es que hay gran cantidad de población en riesgo, es decir, los factores de riesgo están incrementándose en cuanto a prevalencia, es decir, cantidad de gente que los tienen en los últimos años. Se pueden hacer todos estos controles que usted mencionaba recién, el tema de los análisis para conocer el colesterol, la presión, el deporte, si la persona fuma o no fuma y demás, pero después el corazón no avisa, como le decía al principio, ante determinadas situaciones. Hace poco nos enteramos por el impacto que tuvo la noticia de la cantante soprano que falleció después de
de una situación de estrés probablemente, pero digamos, sin pensar que esto podía ocurrir. Después se supo que tenía que ver con un aneurisma y demás. ¿No avisa el Depende, corazón? el corazón en ocasiones puede avisar y en ocasiones no, pero la idea es no llegar a que el corazón ponga un aviso o ocurre el evento. La idea justamente es impactar antes de que se desarrolle la enfermedad cardiovascular. Y la mejor Con manera los hábitos. de impactar son los hábitos, totalmente. O sea, está claro que haciendo una alimentación saludable uno puede llegar a corregir muchos de los factores de riesgo, porque estos factores de riesgo que hablábamos dependen y tienen que ver con la alimentación, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo la persona debería hacerse un chequeo? Eso depende mucho del caso por caso. En general hay fuerzas de tareas internacionales que lo que hacen es elevar directivas de cuándo sería el tiempo adecuado y qué herramientas son las mejores para hacer un control. O sea que eso va a depender mucho de la edad, de los antecedentes de la persona, de la disponibilidad que tenga. Ajá, pero ¿cuál es el consejo que le damos a aquel que nos está mirando y dice, bueno, hace tanto que no voy al médico? Digo, Sí. el contacto con un médico... a ver, ¿cómo decirlo? Con un médico clínico que después te termine derivando a los distintos especialistas. ¿Cómo debería ser una persona para decir, bueno, estoy cubierta? Bien, no, nosotros creemos que lo ideal es que el paciente o la persona visite a su médico, en general a su médico de familia, que sea el que valorando globalmente ese paciente, tiene una visión integradora del paciente, determine cuál es la mejor estrategia para la prevención cardiovascular y la prevención en general. ¿Debería haber conocimiento en las casas acerca de lo que es la situación de cómo actuar ante la posibilidad de que otra persona esté sufriendo o atravesando, alguien de la familia, un accidente cerebro-cardiovascular? Sí, o sea, esto, lo que vos comentás, se utiliza mucho en las personas que son de alto riesgo. Es decir, las personas que son de alto riesgo de tener un evento, hay lugares, sitios donde se las entrenan en las primeras maniobras para la reanimación en caso de que eso requiera. Lo que nosotros siempre sugerimos es que en una persona que sufre un dolor en el pecho y que que el familiar no puede entender bien lo que le está pasando, que llame a una emergencia para que venga un médico al domicilio, lo pueda valorar y determine si tiene que derivarlo, tiene que hacer algún tipo de control adicional o tiene que darle un tratamiento. Hay algo que se escucha mucho hoy que son las llamadas arritmias. Arritmias de todo tipo, arritmias en chicos jóvenes, arritmias en gente grande. Algunos dicen, bueno, es por estrés, no tiene importancia. ¿Cuándo una arritmia no tiene importancia y cuándo sí? Digo, a muchos de nosotros nos pasa de repente de sentir el movimiento del corazón, de repente, de sentirlo. Esta cosa media desordenada y que después pasa. Digo, ¿cuándo es algo sin importancia y es natural y es fisiológico del cuerpo y cuándo no y es un llamado de atención? En general, uno tiene habitualmente palpitaciones, es decir, esta sensación de que el corazón late o lo hace más rápido. Cuando esto sucede en una persona joven y que no tiene ningún factor de riesgo para enfermedad del corazón, probablemente sea una arritmia o una extrasístole, que así es el nombre técnico, benigna, o sea, de buen pronóstico. En caso que esto ocurra después de los 50 años, 60 años, en una persona que tiene otros factores de riesgo, es hipertenso, tiene hipercolesterolemia, es diabético o es tabaquista, lo que sugerimos es hacer una valoración con el médico de cabecera. ¿En cuánto inciden los factores genéticos? Y en bastante. Los factores genéticos predisponen mucho a esa persona a tener un evento cardiovascular. Afortunadamente es lo que menos ocurre. Claro. O sea, en nuestra población en general, la mayor incidencia tiene que ver con estos factores de riesgo que hablábamos que son modificables. Claro. La hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes. Pero esta persona que de repente tiene incidencia genética no tiene otros cuidados para hacer más que estos que mencionaba. Digo. Sí, o sea, el médico al tener una persona de alto riesgo por su carga genética va a tener otra alarma y va a tener otras recomendaciones para hacerle mucho más precisas y mucho más contundentes que una población de bajo riesgo por lo que tiene en su herencia. Bien, pero con estos niveles de cuidado y esta visita periódica al médico sería suficiente. Totalmente. A ver, 3 tips para cerrar, para tener en cuenta entonces. Visitar al médico una vez por año, una vez y medio. Sí, más o menos, sí, depende de la edad, pero podemos quedar en una vez por año, visitar al médico como para una valoración integral y que sea el que determine cuál es la mejor estrategia para la prevención. Sí, hacer deporte, la no segunda, fumar. Exacto, hacer deporte y no fumar. Y la tercera, tener una buena alimentación. Sí. Nosotros en Argentina tenemos una alimentación muy rica en grasas malas, que son justamente las grasas que generan los fenómenos tromboembólicos y los fenómenos inflamatorios de la pared de la arteria, versus las grasas buenas, que son justamente las que tienen las acciones contrarias, es decir,
acción antiinflamatoria, antioxidante y antitrombótica. Ajá. Y la verdad que una acción muy importante es la alimentación saludable con una buena cantidad de grasas, de las que se llaman buenas, que son las grasas saludables para la salud del corazón. Controlar el colesterol. Exacto. El peso también. El peso. El diámetro de la cintura. Esto es importante porque está demostrado que la persona que guarda grasa en el abdomen, sí, y eso aumenta el perímetro de la cintura, tiene mayor riesgo cardiovascular de que la persona que no lo tiene. Más o menos entre hombre y mujer, o no se puede decir sí, un diámetro. Exacto. Estimativo. 88 es el normal en la mujer y 102 es lo normal para el hombre. 88 en la mujer y 102 en el hombre. Nos vamos a medir todo. ¿De cintura? Exactamente. O sea, a la altura del ombligo. Exactamente, así se mide. 88 en la mujer y 102 en el hombre. A tenerlo en cuenta. Doctor De Prati, gracias por haber venido. Muchas gracias por tu invitación. Lo exprimimos prácticamente. Ya que nos contestaba en forma muy concreta, lo aprovechamos. Gracias. Muchas gracias.